Imagina por un momento que estás en medio del mar. No hay costa, no hay montañas, no hay nada que te ancle a la seguridad de la tierra. A tu alrededor, solo existe un horizonte interminable que se confunde con el cielo. El agua se mueve sin cesar, como si el océano respirara a su propio ritmo, indiferente a tu presencia. Ahora piensa, ¿qué es lo que realmente sientes en ese instante? Algunos lo llaman calma, otros lo llaman libertad. Pero para la mayoría de nosotros, en el fondo, lo que se despierta es un miedo primitivo, un vacío en el estómago que nos recuerda lo frágiles que somos. El océano no es solo un cuerpo de agua, es un universo en sí mismo, un gigante azul que cubre más del 70% de la superficie de nuestro planeta. Y sin embargo, conocemos más sobre el espacio exterior que sobre lo que yace en sus profundidades. Esta paradoja es la primera chispa de nuestro temor. Miramos al océano sabiendo que bajo su superficie existe un mundo entero, pero no tenemos control sobre él. Cada ola que golpea, cada corriente que arrastra, es un recordatorio de que el mar no responde a nuestras reglas. No se detiene, no se cansa, no tiene compasión. Y allí, en esa inmensidad sin fin, nace la primera pregunta que sacude nuestra mente. ¿Qué es lo que realmente habita en lo profundo, donde la luz nunca ha llegado? Cuando pensamos en el mar, la mayoría imagina la superficie azul brillante que vemos en playas o documentales. Pero lo cierto es que esa superficie no es más que una delgada capa, una simple piel que cubre un mundo casi inexplorado. Las profundidades marinas son un universo completamente diferente. A unos 200 metros bajo la superficie, la claridad se extingue, y a partir de allí nos adentramos en lo que los científicos llaman la zona de penumbra. Es un espacio donde apenas llegan los últimos reflejos de luz y donde ya la mayoría de plantas no pueden sobrevivir. Más abajo, después de los 1000 metros, comienza la zona de medianoche. Aquí no existe ningún rastro de luz solar. Es un lugar de oscuridad absoluta, donde la presión es aplastante, más de 100 veces mayor que en la superficie. Para ponerlo en perspectiva, sería como si encima de tu cuerpo colocaran el peso de decenas de ballenas azules al mismo tiempo. Y sin embargo, allí abajo la vida no solo existe, sino que prospera. Lo fascinante, y al mismo tiempo aterrador, es que la mayor parte de este reino submarino permanece inexplorado. Los científicos calculan que conocemos menos del 5% de lo que ocurre en esas profundidades. Eso significa que lo que sabemos es apenas una chispa en medio de un océano de incógnitas. El ser humano ha enviado más personas al espacio que al fondo del océano. La razón es sencilla. Llegar a la Luna resulta, en cierto modo, menos hostil que descender a 11.000 metros de profundidad, donde el agua aplasta cualquier estructura mal diseñada y la oscuridad devora hasta la más potente de las luces. Nuestro miedo nace de esa ignorancia. Sabemos que allí, en lo profundo, puede haber formas de vida que nunca hemos visto, ecosistemas completos ocultos a nuestra mirada. Cada sombra en ese abismo representa lo desconocido, y lo desconocido siempre despierta temor. Cuando una persona observa el océano abierto por primera vez, suele sentir dos emociones mezcladas, una profunda fascinación, al mismo tiempo, un extraño escalofrío. Esa incomodidad no es casualidad, ni simple imaginación. Es un eco que proviene de lo más profundo de nuestra evolución. Desde hace miles de años, el mar ha representado tanto un recurso vital como un peligro constante para la humanidad. Nuestros ancestros costeros dependían de él para alimentarse y comerciar, pero también lo temían porque sabían que, en un instante, podía arrebatarles todo. Una tormenta repentina, una ola gigantesca o un naufragio eran amenazas siempre presentes. A diferencia de un bosque o una montaña, el océano no ofrece refugio. Si caes en él, estás expuesto, vulnerable, sin control. Ese legado quedó grabado en nuestro instinto. El temor al océano es, en parte, una herencia biológica. Nuestro cerebro reacciona con ansiedad al no poder ver qué hay debajo de nosotros en aguas profundas. De hecho, existe un término moderno para describir esta incomodidad, talasofobia, el miedo intenso y persistente a los océanos, mares o profundidades acuáticas. Aunque algunos lo padecen de manera extrema, en realidad todos compartimos en menor grado ese nerviosismo natural. ¿Por qué ocurre?
porque nuestro cuerpo está diseñado para sobrevivir en tierra firme. En el mar, no respiramos con facilidad, no nos movemos con velocidad, y dependemos de habilidades externas, como nadar o usar embarcaciones, para mantenernos vivos. La simple idea de estar suspendido en aguas infinitas, sin ver el fondo, activa un mecanismo de alarma en nuestro cerebro que nos recuerda lo indefensos que somos allí. A esto se suma el factor psicológico del vacío invisible. Cuando miramos hacia el mar abierto, no distinguimos nada más que agua. Sin montañas, sin árboles, sin puntos de referencia, la mente humana se siente perdida. Y perder la orientación es uno de los temores más primitivos que tenemos, porque significa vulnerabilidad frente a cualquier amenaza. Pero quizás lo más interesante es que este miedo convive con la atracción. El mar nos aterra, sí, pero también nos invita a explorarlo. Es un miedo distinto al de un depredador o al de una tormenta. Es un miedo que despierta preguntas, que nos obliga a mirar hacia el horizonte y a preguntarnos qué más hay más allá de lo que vemos. En ese delicado equilibrio entre atracción y repulsión, el océano se convierte en un espejo de nuestra propia naturaleza. Queremos conquistar lo desconocido, pero nunca dejamos de temerlo. El océano cubre más del 70% de la superficie de nuestro planeta. Y, sin embargo, lo que conocemos de él es apenas una fracción diminuta. Los científicos calculan que hemos explorado menos del 5% de sus profundidades. Eso significa que la vasta mayoría del mundo submarino sigue siendo un misterio, un territorio desconocido que se extiende bajo nuestros pies. Para entender la magnitud de este desconocimiento, basta con observar un contraste sorprendente. Sabemos más acerca de la superficie de la Luna y de Marte que de los fondos marinos de la Tierra. Misiones espaciales han cartografiado planetas enteros, mientras que en nuestro propio planeta todavía existen abismos submarinos de los que no tenemos ni un solo mapa detallado. El océano, en pleno siglo XXI, continúa siendo un lugar casi ajeno para nosotros. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta está en las condiciones extremas que lo conforman. A medida que descendemos, la presión aumenta de manera brutal. A tan solo 1000 metros de profundidad, la presión equivale a 100 veces la que sentimos en la superficie. Para resistirla, los vehículos de exploración deben construirse con materiales especiales, diseñados como auténticas cápsulas blindadas. Si un submarino no está preparado, la presión lo aplastaría en segundos como si fuese una lata vacía. Gracias por acompañarme en este pequeño viaje por el océano. Les agradecería que se suscriban y me digan qué les pareció.